Jóvenes, buenos días. Vamos a hablar sobre la normativa del verbo. El verbo, aquella categoría gramatical que es bastante importante y bastante necesaria. Junto con el sustantivo van a ser los dos núcleos del predicado y del sujeto, respectivamente. Y por lo tanto, pues es una de las categorías gramaticales también más importantes. ¿Listo? Entonces, pues se puede decir que el verbo es la acción, ¿sí? Es la acción que determina cómo se realiza o cómo se manifiesta un sustantivo dentro de un contexto, dentro de una oración, dentro de un enunciado. ¿Listo? También se dice que también el verbo es la palabra más variable, ¿sí? Como yo te decía, es la más importante de la oración. ¿No? Pero lamentablemente, ¿sí? El verbo es uno de las categorías gramaticales también muchas veces mal empleado por los hablantes. O sea, eh, lamentablemente las conjugaciones y las variaciones que tienen, pues hacen que nosotros confundamos muchas veces diferentes formas del uso de las conjugaciones que existen en el verbo. ¿Sí? Por ejemplo, eh, confunden pasé por pasee. ¿Listo? Lo correcto es pasee. No, no es paseé, paseé. ¿Listo? También igualito pasa con el verbo patear, ¿no? No es patear o patié, es pateé. ¿Listo? Igualito también pasa con el verbo prever, ¿no? Es prevé, no es prevé. ¿No? Entonces, hay diferentes formas, hay diferentes verbos y eso que he encontrado una lista enorme de verbos que mal utilizamos y cuando estudiamos pues las conjugaciones pensamos que está bien, no como es que nosotros lo hablamos. Entonces pues son errores habituales que es necesario pues ir eliminándolos de poco en poco, ¿no? Vamos a estudiar ahora, son una colección aproximadamente de 18 verbos que son los más importantes o que presentan dificultades en su conjugación. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver este día, ¿sí? Pero claro, vamos a hacer rápido y también vamos a ir comparando con algunos verbos. ¿Listo? Empezamos entonces con estos dos verbos, prever y proveer, y quizás también otro verbo más que también está dentro de este cuadro, que es importante. ¿Listo? Listo, ahí está. El verbo prever, ¿sí? Se conjuga igual como el verbo ver. O sea, tú conjugas el verbo ver, ¿no? Yo veo, tú ves, nosotros vemos, ¿sí? Igualito lo vas a conjugar el verbo prever, ¿listo? Es más, no es prever, por si acaso, es prever, ¿ya? En este caso es prever, ¿listo? Igualito veo, preveo, vemos, prevemos, vi, preví, viste, previste, veré, preveré, verán, preverán, ¿listo? Entonces, prever es ver antes de lo que va a suceder, ¿no? Eso es prever, ¿listo? Previó lo que iba a suceder, dice, ¿no? O sea, es como prevenir, ¿no? Es como estar un paso antes de los demás, ¿listo? Muy bien. También pasa lo mismo con proveer, que se conjuga igual como el verbo leer. O sea, lo que estamos haciendo ahora son los verbos más complicados, relacionarlos con verbos más sencillos, o sea, verbos que se utilizan, verbos que se conjugan mucho más fáciles para nosotros, ¿ya? Y de esa manera igualito se conjuga también estos verbos que son un poco más complicados. Por ejemplo, proveer se conjuga igual que como el verbo leer. Yo leo, yo proveo. Tú lees, tú provees, perdón. Eh, yo leí, yo proveí, ¿sí? Él leyó, él proveyó, ¿sí? Él leerá, él proveerá. Ellos leerán, ellos proveerán. ¿Está bien? Entonces dice, se proveyó de lo necesario, ¿sí? Suena mal de repente para algunos de ustedes, pues escuchar proveyó, ¿no? Pero esa es la conjugación exacta, ¿sí? O sea, es la conjugación de estos verbos que son importantes también que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Entonces, pues, eh, vamos a ver otros verbos también que son importantes, por ejemplo, coser, caber, y otros más también que están dentro de este grupo. ¿Listo? Por ejemplo, el verbo coser se conjuga como el verbo mover. ¿Listo? O sea, las características del verbo mover, ¿sí? Igual pasan con el verbo coser.
Lo mismo pasa con el verbo caber, ¿sí? Que el verbo caber se conjuga igual que el verbo saber. ¿Listo? Si tú te das cuenta, si tú te das cuenta, son terminaciones, ¿no? Las terminaciones en estos casos son segunda conjugación, ¿no? En el caso de coser, mover, caber, saber, también. Y también los otros cuatro que están abajo, ¿no? Satisfacer, deshacer y rehacer se conjugan con el verbo hacer. ¿Listo? ¿Y por qué pasa esto, jóvenes? Por qué algunos verbos se relacionan o se relacionan la conjugación con otros? Porque en cierta manera hay verbos principales dentro del conjunto de verbos, hay verbos principales que en cierta manera dirigen la conjugación, ¿sí? Eh, mm, Pasa, ¿no? Hay, por ejemplo, verbos principales de ante todo, por ejemplo, como es el verbo amar, como es el verbo, por ejemplo, correr, como es el mismo verbo hacer, por ejemplo. ¿Listo? Que son verbos, ¿cuál es el término? Verbos titulares, vamos a decirlo así, que de cierta manera rigen la conjugación de todos los demás verbos terminados en esta conjugación. ¿Listo? En este caso sería la segunda conjugación, por ejemplo, hacer, ¿no? Segunda conjugación. Si tú te das cuenta, las palabras satisfacer, deshacer, rehacer, están básicamente formados con la palabra hacer. Por lo tanto, pues, en cierta manera, su conjugación va a ser esa. Por ejemplo, digo, yo hago, yo satisfago, yo deshago, yo rehago. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Él hizo, él satisfizo, él deshizo, él rehizo. ¿Sí? Y así, o sea, todas las conjugaciones se van a basar en estas, ¿no? Entonces, pues, es importante que tú sepas la relación que existe en los verbos con un verbo principal o un verbo primordial o, por decirlo así, un verbo más utilizado que los demás. ¿Listo? Entonces, para que se te haga un poco más fácil también. También tenemos estos tres verbos, reponer, retener y delinear. ¿Listo? Por ejemplo, igualito, reponer, disponer, componer se conjugan como poner. O sea, todas las conjugaciones de poner recaen en reponer, disponer, componer. ¿Por qué? Porque estas palabras están conformadas por el verbo poner, pues si tú te das cuenta, ¿no? Reponer. ¿Listo? Primero defines qué es el verbo poner. Poner es colocar algo en un lugar, ¿sí? Reponer es reemplazar algo, por ejemplo, ¿sí? Se terminó algo acá, repones, ¿sí? Se terminó, por ejemplo, el papel en tu almacén, repones papel, por ejemplo, en el almacén, ¿sí? Se terminó, por ejemplo, no sé, el jugo en el vaso, repones el jugo en el vaso. Disponer es tener algo y repartirlo de manera equitativa. Eso es disponer, por ejemplo. Componer, ¿sí? Reparar algo, arreglar algo, componer, colocar algo en su sitio, por ejemplo. Eso es componer. Entonces, si tú te das cuenta, todos estos verbos están relacionados al verbo poner. Por eso que se conjugan con este verbo. Igualito pasa con el verbo entretener, contener, retener, abstener, que está relacionado con el verbo tener. El verbo tener es mm, tener, tener es la posesión de algo, ¿no? Es eso. Entretener es eso, que tú estés posesionado de la dinámica de la persona que tú estás conversando, que tú te estás haciendo reír. ¿Está bien? O sea, de cierta manera es eso, ¿no? Hacer reír a la persona y la persona, tú lo tienes a esa persona. ¿Listo? O sea, sí, es eso. Contener es eh, tapar algo para que no se vaya, contener. Igualito pasa con retener, sí, y abstener es evitar tener. O sea, si tú te das cuenta, estos cuatro verbos en el ejercicio 7 en la teoría 7 estos cuatro verbos están relacionados con el verbo tener, por lo tanto, se conjugan igual que tener. Entonces, simplemente lo que yo te sugiero es que tú apuntes, por ejemplo, hasta ahora son 7 verbos que estamos estudiando, estos 7 verbos principales, apúntalos en una hoja, hazte un cuadro, conjúgalos y básicamente cuando tú tengas práctica, cuando tú tengas un ejercicio, pues tú puedas, pues, fácilmente conjugar los verbos con este verbo principal. ¿Listo?
igualito también alinear, delinear, pasear y patear. ¿Listo? Igualito acá dice, estos verbos terminados en ear se conjugan en pretérito, o sea, en pasado con e, y nunca con i. Por ejemplo, lo correcto sería alineé, alineó, no alineé, tampoco alineó. No, eso es con e. Igualito, delineé, delineó. Ya, no es delineé ni delineó tampoco. Igualito paseo, paseé, paseó. No es paseé, paseó. ¿Listo? Igualito patear, pateé, pateó, no es pateé ni pateó. ¿Listo? Entonces, pues, son detalles, son reglas que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de conjugar estos verbos. ¿Está bien? ¿Listo? Simplemente cambiar el E por el I, ¿no? Muy bien. Tenemos también rociar, errar, también lo mismo. Rociar y vaciar. Estos verbos terminados en finiar mantienen la terminación y de su raíz en todas sus conjugaciones. Acá llegan estos verbos, ya no es tanto que haya un verbo principal, sino también hay unas reglas que se cometen, ¿no? Que los errores que se cometen. Entonces, hay que aplicar bien la regla acá. ¿Listo? Es rocío, perdón, sí, rocío, rocié, rociarán, es lo correcto. No es roceo, roceé, rociarán, ¿sí? Eh, ¿Cómo te das cuenta? Pues va, ándate al infinitivo, ¿no? Rociar, vaciar. No es vaceo, es vaciar, ¿no? ¿Está bien? No es vacío, perdón, no es vaceo, es vacío. No, no es vaceé, es vacié. ¿Listo? Vacié el agua de este recipiente, por ejemplo. ¿Listo? Ya está. Ya, no es vaciarán, es vaciarán. ¿Listo? Igualito pasa con los verbos errar y yacer. ¿Listo? Acá presentan una conjugación irregular. Por ejemplo, eh, yo hierro, yo erré, yo erraré. Por ejemplo, están en pasado, presente y futuro. ¿No? Tú hierras, tú erraste, tú errarás. Ahí está. Listo. Igualito, yacer. ¿Ya? Yo yazco, yo yací, yo yaceré, tú yaces, tú yaciste, tú yacerás, ¿sí? O tú yaces también, cualquiera de los yaces, tú yaces también, cualquiera de los dos puede ser. Él yace, él yació, él yacerá. Nosotros yacemos, nosotros yaciamos, nosotros yaceremos. ¿Listo? En este caso el verbo yacer, pues es un verbo, pues ahí está el significado, estar echado o tendida de una persona, ¿no? Estar un cadáver en la sepultura, yacer, ¿no? O sea, el referente es una acción, es un verbo pasivo, en cierta manera, ¿no? Listo. Errar. No acertar, fallar, equivocarse, andar vagando de una parte a otra sin rumbo, sin destino, ¿no? Errar. ¿Listo? Entonces es eso, ¿no? Entonces son dos verbos que se usan muy poco, pero debemos tener en cuenta, eso no significa que no se van a estudiar, sino básicamente tener en cuenta cómo es el uso de estos verbos, ¿no? Entonces, a tener en cuenta esto. Simplemente repasar, jóvenes, simplemente repasar y no caer en el error de cómo se conjuga. ¿Listo? No caer en el error de cómo es la conjugación de esto, ¿no? Vamos a ver otros casos también que son importantes. Los verbos nevar, apretar, dormir, soñar, asolar, acertar, plagiar, tienen cada uno de ellos sus verbos modelos. ¿Listo? Así como hemos visto los otros verbos, igualito, estos verbos se relacionan con los siguientes verbos, ¿no? Nevar, apretar con cerrar, por ejemplo. Dormir con morir. Soñar con contar. Igualito asolar también con contar. Acertar con recomendar. Y plagiar con anunciar. ¿Listo? Entonces ahí tienes los verbos y tienes algunos ejemplos para que los tengas en cuenta también, ¿no? Entonces es cuestión de solamente de practicar la conjugación y ver también cómo es que nosotros vamos a ir practicando con esto. ¿Listo? Esto es un detalle, esto es una regla bastante importante. Eh, Cuando pasa el verbo en segunda persona del singular, del pretérito indefinido, no termina en ese, jóvenes. Por ejemplo, lo que nosotros tenemos mala costumbre de hablar, ¿no? ¿Por qué viniste tan tarde? No es el correcto. Lo correcto es ¿por qué viniste tan tarde? ¿Ya? Dijiste muchas mentiras. Dijiste muchas mentiras es el correcto. ¿Listo? La casa con la que siempre soñaste. ¿Sí? Es
en nuestra lengua, pues tenemos la mala costumbre de ponerle la S a los verbos, ¿no? En segunda persona, el singular del pretérito indefinido, ¿no? Sí, lo correcto es la casa con la que siempre soñaste. ¿Listo? Ya, entonces, hay varios verbos, ¿no? Arreglaste, ¿no? Jugaste, ¿sí? O sea, tenemos la mala costumbre de, sí, y hay algunos verbos que lo utilizamos más, con más costumbre, de forma incorrecta. ¿Listo? Ahora, no es admitido el uso repetido de una forma condicional o potencial. Por ejemplo, ¿ya? Dice, si tendría hambre, comería. No, lo correcto es si tuviera hambre, comería. ¿Listo? Estamos acá, no se debe de repetir si tendría, comería, no. Tuviera sería lo más correcto. ¿Listo? En cierta manera se provoca una cacofonía, ¿no? Está repitiendo ia, 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 ¿no? Entonces es mejor utilizar otro auxiliar, ¿ya? Si tuviera hambre, comería. No me declararía si tendría miedo. No me, de- no me declararía si tuviera miedo. ¿Está bien? Lo correcto. Cambias el tendría por tuviera. Igualito, si iría, estaría muy feliz. No, si fuera, estaría muy feliz. ¿Listo? Si fuera sería. Si iría, no, si fuera. ¿Listo? Entonces, son formas de utilizar la condicional ya de manera correcta. Muy bien. Listo, pues. También otra forma dice, si la primera persona plural es subjuntivo, va a seguir el pronombre enclítico nos, entonces se omitirá la S. Por ejemplo, no se dice lavémonos las manos y los pies, no, es lavémonos las manos y los pies. Ya, otro más, durmámonos, que mañana es el examen, no, durmámonos, que mañana es el examen. Dejémonos de mentir, dejémonos de mentir. ¿Está bien? En este caso son, bueno, personalmente pues he escuchado muy pocos de estos casos, pero si la Real Academia recomienda es porque hay errores, pues hay errores de pronunciación. ¿Listo? También el verbo haber, para denotar la mera presencia o existencia de personas o cosas funciona como impersonal. ¿Listo? Y por lo tanto se va a conjugar en número singular. Por ejemplo, no se dice habían zapatos muy lindos, no, había zapatos muy lindos. Igualito, habrán muchos modelos de las fiestas, habrá muchos modelos en la fiesta. ¿Sí? Han habido algunos reclamos, no, ha habido algunos reclamos. ¿Listo? Ha habido. Siempre el singular, por favor. Ese es un detalle. Y esto sí lo he escuchado hablar en personas, tanto en niños como en adultos. Sí, también es un vicio, es parecido al vicio de la S, ¿no? En la segunda persona, ¿no? Del primer caso que estamos viendo, ¿no? Entonces, igualito, es lo mismo que pasa con este verbo haber, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado, chicos, con estos usos que son importantes que nosotros sepamos, ¿listo? Entonces, también, eh, viendo los casos de los irregulares y los regulares, dice, no debes conjugar los verbos irregulares como si fueran regulares, ¿sí? Eh, vale decir, vale decir que los regulares son aquellos que mantienen la raíz no constante, ¿no? Los irregulares no, los irregulares cambian, ¿no? Cambian. Entonces, pues, dice, lo incorrecto es yo andé toda la tarde, lo correcto sería yo anduve toda la tarde. ¿Listo? No me dolerá las piernas, no me dolerá las piernas, lo correcto, no me dolerá, ¿sí? Y este es el peor, ¿no? No me dé a nada más. Eso es lo que siempre escucho también yo como docente, los alumnos, las personas, ¿sí? No es me dé, es no me dé más, ¿sí? No me dé a más arroz, por favor, no me dé más arroz, es lo correcto. Tal vez me oya esta vez, tal vez me oiga esta vez, ¿ok? ¿Listo? Y hablando de oiga, óyeme, por favor, desarrolla tu ejercicio o tu página 242 de tu libro, que también servirá para tu tarea y también será para tu evaluación del día de hoy, ¿no? Entonces, te recomiendo, te recomiendo que lo practiques y desarrolles.
y de manera pues de hacer la tarea, pues ya tienes ganado también tu punto, ¿no? Entonces es importante eso. Muy bien, listo. Sexto punto, no debes conjugar los verbos regulares como si fuesen irregulares, al revés, entonces al revés, ¿no? Dice, se enriedó al recitar un poema, no, se enredó al recitar un poema. Me columpio solo, ¿sí? En estos casos también, estos dos verbos, también he escuchado, personalmente he escuchado que lo conjugan mal, ¿no? El columpio es el más, el más sano, ¿no? Por decirlo así, porque el que se equivoca menos, ¿no? Hay otras formas de columpiar pues, que lo han que lo conjugan terriblemente mal, ¿no? Entonces, y así voy a ser exagerado, ¿no? Terriblemente mal. ¿Listo? 7. No se debe alterar la acentuación de los verbos. Por ejemplo, no se dice ansio la paz en este mundo, sino sería ansío la paz en este mundo. ¿Ya? El otro es, no sé si hayamos aprobado el ETI, no sé si hayamos aprobado el ETI, ¿no? Refiriéndose al examen, ¿no? ETI. ¿Listo? Entonces, pues son detallitos que es importante que nosotros lo repasemos bien, lo sepamos bien, lo aprendamos bien, ¿sí? Entonces, pues simplemente es que des una repasada y puedas ir formando, pues, y puedas ir formando tus conceptos del verbo. ¿Listo? Muy bien. Y por último, los famosos casos de haya, aiga y haya con doble L, ¿no? Bueno, primero, eh, la palabra aiga, o el verbo aiga, perdón, no existe. Verbo aiga, ¿no? Ojalá haya una fiesta mañana, no, lo correcto es ojalá haya una fiesta mañana. Y aquí viene el error. También puedes, también puedes cometer, de repente por ahí cometes el error de confundir haya con Y y haya con doble L. ¿Listo? Entonces, haya, ¿sí? Con doble L proviene del verbo hallar. ¿Listo? Haya el sujeto en la siguiente oración. ¿Está bien? ¿Listo? Eso es lo correcto. ¿Ya? Haya del verbo haber, ¿listo? Con Y, y haya con doble L del verbo hallar. ¿Listo? Pero ¿qué pasa con el aiga? Aiga existe también, pero como sustantivo. ¿Listo? Y es una forma coloquial, una jerga, una manera vulgar de hablar de un auto muy grande, un automóvil muy grande y muy caro, ¿no? Muy ostentoso. ¿Listo? O sea, es un término, no sé de qué país será que nació este término, pero no es, o sea, se reconoció por la Real Academia, ¿listo? Pero básicamente, pues no es que sea una palabra que se utilice a nivel mundial, ¿no? Creo que es sectorial, ¿no? Es cultural, es de algún país en especial. ¿Listo? Quiero comprarme ese Aiga, por ejemplo, se dice, ¿no? Refiriéndose a un automóvil caro, ¿no? Y grande. ¿Listo? Entonces, pues, sí, a tener en cuenta esto, haya con Y, haya con doble L y aiga. Tres palabras, ¿no? Los dos primeros verbos y aiga, que es un sustantivo. Y aiga no es verbo, por si acaso, ya les dije, ¿no? Ya, entonces eso tener en cuenta, ¿ya? Y los famosos as con S y as con Z, ¿no? El as viene del verbo haber, y has traído tus cuadernos, por ejemplo, ¿ya? Y haz con Z del verbo hacer. Haz tu tarea, alumno. ¿Listo? Ya, ten en cuenta estos dos detallitos, ten en cuenta estos dos verbos, ¿ya? Y uno se utiliza como auxiliar y el otro simplemente como un verbo principal, ¿no? El haz con S de haber y el haz con Z de hacer. ¿Listo? Muy bien. Y por último, la dificultad de algunos verbos para conjugarlos, ¿no? Es lo mismo que les pasaba, que les daba los datos anteriormente, inmiscuir, desmembrar, desollar, emparentar, aducir, asir, que son verbos pues un poquito menos utilizados, que tienen relación con algunos verbos a la hora de conjugar. Por ejemplo, inmiscuir con construir, desmembrar con acertar, desollar con contar, emparentar con acertar,
aducir con conducir, asir con decir, por ejemplo. Sí, en el caso de asir con decir, a pesar que asir se escribe con S y decir con C, ¿ya? Pero igual se conjuga de la misma manera, ahí teniendo en cuenta la forma como es la conjugación, ¿no? Claro, por ejemplo, en el caso de asir, lo incorrecto es aso, asís, así, no, eso no se dice asgo, haces, hacen. ¿Listo? Por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de ir conjugando, ¿ya? Este no es hacen del verbo ser, ¿ah? Por si acaso, sino básicamente es de coger, ¿no? Asir es coger, ¿listo? Coger, retener algo, ¿no? Con fuerza, ¿listo? Y los casos especiales de estos tres verbos, licuar, evacuar, adecuar. Te fijas bien, en estos tres verbos son la primera conjugación, ¿no? Y aquí dice, ¿no? Estos tres verbos terminados en cuar, ahí, admiten dos formas de conjugación, igualito como el verbo averiguar o actuar. ¿Listo? Ya, pero dice, las dos formas pueden encontrarse en el diccionario, se da preferencia siempre a la primera, o sea, averiguar qué es el modelo para la forma culta. Por ejemplo, ¿listo? Dices, puede ser licuo, licuas, licua, o también puede ser licuo, licúas, licúa. Igualito, evacuo, evacuas, evacua. O también puede ser evacúo, evacúas, evacúa. ¿Sí? Adecuo, adecuas, adecua. Adecuo, adecuas, adecua. ¿Está bien? O sea, las dos formas pueden ser válidas, pero te recomienda tu libro también, y yo también te recomiendo que utilices la primera forma que se encuentra en el diccionario. Para eso, tienes que ir a tu diccionario y ver cuál es la que se utiliza más. Creo que es la que está tildada. Licúo, licúas, licúa. ¿Sí? Eso creo, eso te lo dejo para que tú investigues y tú veas a ver cuál es cuál es la forma que más se utiliza y lo que te recomienda el diccionario. ¿Listo? Los dos están válidos. O sea, en el caso de licuar, evacuar y adecuar. ¿Listo? Los dos son válidos, con tilde o sin tilde, pero en este caso saber dónde poner la tilde. ¿Listo? ¿Ya? Entonces es simplemente eso. Muy bien. Entonces, pues, eh, hemos repasado rápidamente en qué consiste la normativa del verbo, en qué consiste esta acción, estas palabras que en cierta manera emiten acción, definen una acción, y pues simplemente yo te recomiendo de que puedas, pues, que puedas repasar, investigar y pues terminar tus actividades para que puedas entrar a clase con la mente pues llena de la explicación del verbo. ¿Sí? Nada más por mi parte, ¿sí? Y nos estamos viendo luego en clase. ¿Está bien? Hasta pronto. Cuídate.